Hola a todos, me llamo Simran Sachdeva y yo quiero compartir mis pensamientos, mis sentimientos, mis puntos de vista sobre el tema las condiciones de transgéneros en la India. La palabra transgénero es un término general para aquellas personas cuya identidad y expresión de género se diferencia de las que están típicamente asociadas con el sexo que les fue asignado que al nacer, por ejemplo, en la partida de nacimiento. También son llamadas hijos de Dios. La identidad de género se refiere a la identificación psicológica innata y profunda de una persona como hombre, mujer o algún otro género. La expresión de género se refiere a la manifestación externa de la identidad de género, lo cual puede o no ajustarse a los comportamientos y características socialmente definidas o asociadas con ser hombre y mujer. Ahora vamos a hablar sobre el ley. El proyecto de ley de personas transgénero es como protección de los derechos de 2019 fue presentado en Lok Sabha el 19 de julio de 2019 por el ministro de Justicia Social y Empoderamiento. El proyecto de ley prohíbe la discriminación contra una persona transgénero, incluida la denegación de servicio o el trato injusto en relación con empleo, la educación, asistencia sanitaria, acceso o disfrute de bienes, instalaciones, oportunidades disponibles para el público y también derecho a la circulación, derecho a residir, alquilar u ocupar de otro modo la propiedad y también oportunidad de ocupar cargos públicos o privados y también acceso a un establecimiento público o privado bajo cuyo cuidado o custodia de encuentre una persona transgénero. Pero después de tantas leyes, ahora también las personas transgénero enfrentan muchos problemas en sus vidas. Y hay una historia, conozco a una niña que se fue de su casa con solo 12 años de edad y cuando se dio cuenta de que era transgénero, por supuesto, y sabe que sus padres no la van a aceptar por vivir una vida, se unió a la comunidad de transexuales, pero eso no funciona. Ahora ella es muy pobre, mendiga todos los días. Para su propia supervivencia necesita dinero. Las personas transgénero enfrentan diversas formas de violencia de género, acoso y discriminación tanto en la casa como en los espacios públicos. Las personas transgénero en India enfrentan una variedad de problemas. Esta discriminación no solo niega a las personas de que el acceso equitativo a bienes sociales clave como empleo, atención médica, educación y vivienda, pero también los margina en la sociedad y los convierte en uno de los sectores más débiles que corren el riesgo de quedar socialmente excluidos. Marginación y exclusión social, acoso a personas transgénero en el sistema educativo, malas condiciones económicas y discriminación en el lugar de trabajo y también problemas de la falta de vivienda, problemas transfobia, angustia psicológica. Es por eso que estoy aquí. Realmente quiero mejorar su condición en la sociedad. Es nuestro deber, solo que debemos escucharlos, porque son hijos de Dios y tienen todos los derechos, por lo que deben saberlo.
Para esto, mi organización necesita algún fondo para que podamos mejorar las condiciones de vida y realmente queremos educarlos. Hay muchas personas transgéneros que no conocen sus derechos. Para esto realmente necesitamos crear conciencia y para esto necesito una buena cantidad de dinero y su ayuda. Gracias, muchísimas gracias.